cortina introductoria del frijolero de la columna de Guadalupe con política internacional. Así es, Adrián, me estoy viendo ahí en la pantalla gigante, acá estoy en todos Por lados. todos lados, omnipresente. Sí, totalmente. Sí, soy como el ojo de Gran Hermano. Bueno, el tema de hoy, como decíamos en el bloque anterior, a raíz de la suspensión del partido Argentina-Israel, me parece que amerita hablar de este conflicto, que además siempre lo amerita, porque lo cierto es que hace décadas que esta zona se mantiene en conflicto y que el pueblo palestino se encuentra, es decir, ve sus derechos vulnerados cotidianamente, cada vez con menos territorio y demás, y además lo cierto es que tienen poca voz en general. Así que, bueno, me pareció que ameritaba comentarlo. ¿Qué fue puntualmente lo que sucedió? Y acá sí voy a tocar tu terreno deportivo. Bueno, básicamente el partido se iba a jugar este sábado 9 de junio, que iba a ser el último partido amistoso antes de ir al Mundial. Bueno, creo que ya se encuentra en Rusia, ¿puede ser? No. Los sí, jugadores de la selección argentina están en Barcelona, ya ultimando detalles para partir a Rusia. Está bien, me pareció que ahí en la televisión decían lo contrario, pero no. Bueno, el partido se iba a jugar el día 9 de junio, último partido amistoso, como bien decía, antes del Mundial, que inicia el día 14, pero desde que se anunció que iba a ser en Jerusalén, hubo muchísimo conflicto alrededor, muchísimas presiones, mucho repudio del pueblo palestino a esto. ¿Por qué? Bueno, en primer lugar hay que decir que el partido iba a ser originalmente en Haifa, con lo cual, según dijeron distintos voceros del pueblo palestino, no habría habido conflicto porque se trata de territorio israelí. Ahora bien, cuando la sede se cambia a Jerusalén, ahí se desata el conflicto. Ahora vamos a ver por qué. En primer lugar, ¿por qué se cambia a Jerusalén? Las versiones son encontradas. Yo escuché al embajador palestino en Perú, quien decía que Netanyahu, primer ministro israelí, le pidió a Macri trasladar el partido. Después leí declaraciones de Jorge Fauri, el canciller argentino, quien decía que no, que fue decisión exclusivamente de la AFA, que ellos no tuvieron que ver con el cambio de sede, que de hecho le habían avisado a la AFA que esto podía llegar a generar un conflicto político muy fuerte. Son versiones encontradas. El dato sí objetivo es que posterior a la suspensión del partido, que se suspendió el miércoles 6, Netanyahu llamó a Macri para pedirle que efectivamente se haga el partido, para ver si se podía rever esta situación de la suspensión. Ahora bien, ¿qué es lo que implica el cambio de sede? Bueno, la situación en Jerusalén es muy compleja. La UNESCO lo considera territorio ocupado, es decir, no es que el pueblo palestino, desde un mensaje marginal y muy poco escuchado, declara, no, esto está así considerado por la UNESCO. Argentina ha adherido a esto, a la consideración de que es un territorio ocupado, porque actualmente en Jerusalén se encuentra una porción israelí, otra palestina y lo que es patrimonio de la humanidad, que es ahí el casco histórico. Pero Israel se encuentra ocupando territorio que le corresponde a Palestina. Puntualmente, el estadio donde se iba a jugar el partido está construido sobre las ruinas de una aldea palestina, Al-Malha, o Al-Mala, habría que ver bien cómo se pronuncia, donde sus habitantes fueron sacados a la fuerza en 1948 y el barrio fue demolido. ¿Qué decía el embajador palestino en Perú, a quien yo pude escuchar en una entrevista? Él decía, es como si nosotros fuésemos a jugar un partido a las Malvinas. Dice, así de fuerte es para nosotros el hecho y por eso se generó tanto repudio. ¿Cómo se transmitió esto también? Bueno, obviamente versiones encontradas, mucho repudio, sobre todo desde el sector israelí, principalmente desde el sionismo israelí, porque también hay que hacer una separación entre el pueblo israelí, el sionismo y demás. Es decir, yo quiero aclarar que cuando hablamos de Israel no hablamos de el pueblo judío en particular, estamos refiriendo al gobierno de Israel. Acá hablamos de política, no de religión. Claro, acá hablamos de política, no de religión. Muchas veces se mezclan lo discursivo y por eso es tan difícil
hablar de estas cuestiones. A veces es de parte de esta gente la que intenta justamente mezclar lo político con lo religioso para impedir que se la pueda criticar. Pero acá lo que hacemos es hablamos de política, hablamos de ideologías, no de religiones ni de fes que puedan ir por allí. No, sin duda. Por eso, bueno, desde cierta presión mediática israelí se dijo que los palestinos lo que estaban haciendo era amenazar a la selección, amenazar a Messi, que había sido un sentimiento anti-Argentina, por así decirlo. Por supuesto que después los casos aislados, pues decían que por ejemplo en regiones de Palestina se habían quemado banderas argentinas o camisetas argentinas, determinados casos o el repudio que le puedan hacer a cada persona, no, es decir, no podemos hablar. También se contaba que los Kiss mataban pollitos, ¿no?, sobre el escenario. Sí, cada cual, pero por eso digo, por ejemplo, bueno, el embajador palestino en Perú que decía no me puedo hacer cargo de la situación de una persona en particular, pero lo cierto es que no... Ni que tampoco sea verdad lo que dicen, ¿no? No, sin duda, pero bueno, lo cierto es que lo que se le pedía a la selección argentina era que no vaya a jugar, y además aclarando, por ejemplo, en una carta que se le envió a Messi, que ahora voy a pasar a eso, el respeto tanto por Lionel Messi como por la selección argentina en particular, y además en Argentina, dentro de lo que es América Latina, está el mayor movimiento pro-Palestina. Es decir, que no podemos hablar de un desprecio por nuestro pueblo, sino de la defensa, como ya decía, de lo que significa para ellos que se juegue en este estadio sobre las ruinas de la aldea. De hecho, el sábado 2 de junio, 70 niños palestinos le enviaron una carta a Messi, se firman una carta que le pide que no juegue, arranca diciendo lo que significa Messi para ellos, que todos querrían ser Messi y demás, y después textualmente dice: somos hijos de refugiados palestinos de los campos de Calandia, Al-Amari, Yalazón y Aida, que son campos de refugiados. Nuestras familias son originarias de Al-Malha, esta aldea sobre la que está ahora el estadio. Se vienes a jugar con tus amigos Al-Malha en un estadio construido sobre nuestra aldea destruida. Bueno, estuve un poco reiterativa. Pero puntualmente esa fue la carta que le llegó a Lionel Messi el día sábado. Probablemente haya influido sobre la decisión del equipo. Lo cierto es que también durante la concentración en Barcelona se acercaron distintas personas a gritar consignas pidiendo que no vayan a jugar el partido. Ayer nosotros comentábamos acá, antes de ayer, comentábamos con Adrián que seguramente a los jugadores también les debe haber llegado información, ¿no?, acerca de esta cuestión que es tan grave para el concierto internacional. Y, digamos, desde Maradona hasta Eric Cantona, otro jugador de fútbol, que está Cristiano Ronaldo, que se ha mostrado siempre a favor de la causa palestina y en contra del genocidio que Israel lleva a cabo allí. Me parece que los jugadores, en este caso, tienen algunos, Mascherano, Messi, Agüero, tienen voz y tienen voto, y no son unos pichis a esta altura. Me parece que además de esa carta y además de lo que se puede haber llegado a especular, creo que le han acercado puntos de vista para convencerlos de que no vayan a jugar allí. No, sí, sin duda estamos hablando de personas con conciencia política que habrán tomado la decisión por distintas cuestiones. Además, siendo Jerusalén el foco de conflicto desde hace mucho tiempo, pero sobre todo desde que Donald Trump anunció el traslado su intención de trasladar la embajada estadounidense de Tel Aviv a Jerusalén, y posteriormente el traslado el 13 de mayo se inició el traslado. Hubo un enfrentamiento feroz entre mucha militarización israelí en Jerusalén, hubo conflicto con protestantes palestinos, y esto terminó con alrededor de 62 muertes. 62 muertes palestinas, sí. 62 muertes palestinas, así, o sea, un lugar que está en pleno conflicto. Y el día miércoles, el mismo día que se suspendió el partido, Trump anunció también la suspensión del traslado de la embajada, pero por 6 meses.
no es que no se va a hacer, sino que como el embajador todavía está viviendo en Tel Aviv y hay que ultimar detalles y demás. Sarasa. Y para frizar un poco, ¿no? Claro. Quizá el conflicto. Claro. Lo cierto es que esto es una ley, el traslado de la embajada es una ley de 1995, de Bill Clinton. Ahora la reflota Trump, pero bueno, no es nuevo. Bien. Te quería agregar una cosa con respecto a la carta de los niños palestinos a Messi. Esto hay que marcarlo en un contexto que Messi es embajador de la UNICEF y ayer se deslindó que el astro argentino se había pronunciado con respecto a esto, algo que no está chequeado, no hay audio, no se puede dar prueba de ello, lo cual decía Messi que antes de jugadores son humanos, que no pueden ir a un lugar donde se están cometiendo estos atroces crímenes. Esto dudo de su existencia. Messi no se pronunció y no creo que lo haga estando a días del debut de la selección argentina en el Mundial. Creo que esto lo van a frizar y ya no van a salir más a hablar sobre lo que sucedió, la suspensión de este amistoso. No, seguramente tampoco hay que olvidar, ¿no?, el interés económico que hay detrás del partido, porque si bien, como decimos, es un amistoso y demás, bueno, muchísima plata en la venta de entradas y un conflicto con empresarios que ahora lo vamos a mencionar. Pero bueno, volviendo a Jerusalén, como bien les decía, es considerado territorio ocupado por la UNESCO. En el 2017 se aprobó una resolución que fue muy crítica con la actuación de Israel, tanto en la Franja de Gaza como al este de Jerusalén, aclarando que es una parte del territorio que corresponde a los palestinos. Esto generó muchísimo repudio por parte de Israel, por supuesto, pero Argentina adhirió a esto, así como en el 2010 Argentina reconoció a Palestina como Estado libre e independiente dentro de las fronteras existentes en 1967. Pues también hay que decirlo que con el correr de las décadas se va ampliando el territorio israelí, es decir, se van corriendo las fronteras y cada vez dejando menos territorio a los pueblos circundantes. Una vez vi una campaña muy buena que había hecho Uruguay, donde ponía distintas partes del mundo, por ejemplo América Latina, y entonces hacía el ejemplo cómo sería si otros países te fueran corriendo la frontera o comiendo territorio, ¿no? Claro, y era muy impactante verlo así, me pareció una campaña. Y hay otros que también unas imágenes móviles donde muestran el inicio del conflicto, cuando Israel en 1948 funda el Estado, y cómo le va comiendo territorio a través de las distintas épocas y según qué estado beligerante estuviera Israel allí, ¿no? Y cómo rápidamente le ha quitado la mayor parte del territorio a Palestina. Sí, muy rápidamente, pues estamos hablando de un Estado que tiene 70 años de vida. De hecho, el partido también se va a jugar en ese contexto, ¿no?, como celebración de los 70 años. Hay que decir, si bien vamos a mencionar un poco la relación de este gobierno, del gobierno de Cambiemos con Israel, que también existe cierta cábala con respecto al amistoso Argentina-Israel, sobre todo porque en 1986, acá Adrián lo debe saber mucho mejor que yo esto lo estuve leyendo ayer, en 1986 Argentina le ganó por 7-2 a Israel en Tel Aviv y bueno, fue el Mundial de México que Argentina termina ganando. Después se jugó nuevamente en 1990, un amistoso en Israel, 1994 y 1998. Sí, es cábala jugar contra Israel previo a los mundiales, algo que en este contexto era totalmente diferente y bien por lo que marcabas vos, Guada, porque se iba a jugar en Jerusalén y no en Tel Aviv o Haifa como habían sido otras sedes. Sí, incluso se podía haber jugado en otro país, ¿no? Digamos, se podía haber jugado ahí en Barcelona, se podía haber jugado en Italia, en cualquier lugar de Europa, ¿no? Que le quedara incluso muchísimo más a mano a la selección argentina en su paso para después llegar ahí a Moscú, a donde se va a alojar. No sé dónde es bien donde se va a alojar la selección argentina, Adri, pero me imagino que cualquier lugar le quedaba mejor que ese. Bueno, sí, eso también es importante porque lo cierto es que Argentina, bueno, entre la concentración y demás, se le complica, o sea, por temas de agenda se le complicaba bastante este partido y también el encuentro con el Papa, que fue cancelado, que también se les complicaba, al menos eso fue lo que se comunicó, ¿no?, por un problema de agenda. Ahora bien, lo que decía con respecto a las ganancias, ¿no?, lo redituable que iba a ser este partido,
empresarios israelíes que participaban de la organización del evento deportivo, el evento que ya había vendido las 34.000 entradas que había, le pidieron a la Asociación de Fútbol de Israel que denunciara a la AFA ante la FIFA por discriminación religiosa. Y también, que esto trascendió mucho, le pedían a la Asociación de Fútbol de Israel que ellos solicitaran que Argentina no pueda jugar el Mundial. Lo cierto es que la Asociación de Fútbol Israelí no solicitó nada de eso a la FIFA, sí realizaron un reclamo contra la Federación Palestina de Fútbol y su presidente. Así es, ayer se corría con mucha fuerza este rumor de que Israel, la Federación de Fútbol de Israel, iba precisamente a comunicar frente a la FIFA que Argentina queda fuera del Mundial, algo que no sucedió, pero sí contra la Federación de Fútbol Palestina. Que hay que aclarar que no juega el Mundial. Claro, sí, bastante menor digamos, comparado con lo que había trascendido. Ahora bien, lo que decías vos recién, Nico, de Israel, ¿no? Cómo fue aumentando su territorio y sobre todo el lugar estratégico en el que se encuentra este país, este estado, ya que limita con Líbano al norte, Siria y Jordania al este. Hoy viene complicada. Ahora te doy un mate, igual. Dale. Bueno, cosas que pasan. Con Siria y Jordania al este. Tome, tranquila. Bueno, hija. muchas gracias. Con Palestina al este en Cisjordania y al oeste en la Franja de Gaza, y con Egipto al suroeste. Es decir, nombramos a 5 países, bueno, y ahí el territorio finito que podemos ver en el mapa de Cisjordania, con los que limita en una zona tan conflictiva como es Medio Oriente, y donde desde hace décadas, sobre todo por lo que son los recursos naturales, hablamos puntualmente del petróleo, es un territorio en conflicto. Acá me lleva un vaso de agua impresionante, está todo calculado. Impresionante la producción. Tipo está en todo. No, la verdad que es increíble. Bueno, sin desmerecer, por supuesto, al Estado de Israel, hay versiones encontradas. Desde el vamos, hay que decir que el Estado de Israel identifica sus raíces con la antigua tierra de Israel, que es un concepto central del judaísmo. Debería, lo asumo, leer mucho más de esto para decir específicamente qué se trata, pero es un concepto que tiene más de 3.000 años. Ahora bien, lo cierto también es que siempre ha sido un punto del mapa con alianzas, sobre todo fuertemente con Estados Unidos, que muchas veces sirvió, los hechos así lo demuestran, de contrapeso de lo que era el panarabismo, o esa idea de poder unificar los países árabes, bueno, con ciertos intereses en común, como acá podemos hablar de América Latina unida, allá de países árabes unidos, que generalmente o siempre Israel no estaba dentro de esa idea. Es el enclave estadounidense en medio de, justamente, ¿no?, todos estos países árabes que, además de profesar otra religión, tienen allí guardado en los sótanos de sus países inmensas fortunas en petróleo, ¿no? Y que además, tanto en la antigüedad como ahora en lo contemporáneo, están enclavados en un lugar estratégico, el mar Mediterráneo, digamos, todo lo que significó en la antigüedad el mar Mediterráneo, era el mundo conocido en ese tiempo, ¿no? Sigue igual teniendo un montón de vigencia, Guada. No, sin duda. Es necesario aclarar también que dentro de Israel hay distintas corrientes. Ha habido una corriente muy fuerte de pacificación, de poder sellar un acuerdo con Palestina, pero también la línea más conservadora, la que hoy representa Netanyahu, es muy fuerte y además con muchísimo apoyo extranjero, sobre todo en lo que es militarización. Hoy Israel tiene la mayor proporción de gastos militares en relación a su PBI. Escuchen, la mayor proporción, o sea, más que Estados Unidos, más que bueno, de todos los países desarrollados, o sea, de todo el mundo. Así, y además, bueno, la tecnología de punta, la que le gusta a Patricia Bullrich. Cuenta con esos recursos muchísimo. Muchísimo. Además, bueno, si pensamos además lo que es la extensión territorial, es un país relativamente chico, y sin embargo un poderío militar impresionante.
Como decíamos hace un ratito, Israel tiene 70 años de vida como Estado ahí en la región en la que se encuentra ahora. En 1948 es que Israel declara su independencia, pero partimos haciendo una historización post Primera Guerra Mundial. La Sociedad de Naciones, que es el antecedente a la ONU, aprobó el mandato británico de Palestina, que es la organización territorial, como bien dice el nombre, británica, o comandada más que nada por Reino Unido, la organización territorial de la zona, después de que el Imperio Otomano resultara perdedor en la guerra. Ya directamente en 1922 desaparece definitivamente. Imperio Otomano, que son los turcos, ¿no? Sí. Después de, había sido un imperio con un poderío impresionante. Claro. La intención del mandato británico de Palestina, de esta organización territorial, era crear un hogar nacional para el pueblo judío. Posteriormente, en 1947, ya Naciones Unidas, ya la ONU recientemente creada, aprueba la participación palestina en 2 estados, uno judío y uno árabe, y en 1948 Israel declara su independencia, o sea, ya dentro de este territorio, como el Estado judío, declara su independencia. En 1948 se desata la guerra árabe-israelí con los vecinos países árabes, y desde entonces Israel viene resultando vencedor de las disputas de las guerras y ampliando su territorio más allá de lo dispuesto por la ONU. Esto es fundamental, porque si bien Israel tuvo el aval de Naciones Unidas para su existencia, no lo tiene de hecho para su expansión, que es lo que genera justamente la violencia que vemos todos los días, las imágenes que nos llegan desgarradoras, que llega a un punto que son tan tremendas y tan cotidianas que viste que uno las pasan. naturaliza, claro. Pero podríamos decir pero no que dejan de ser horrorosas. no dejan de ser horrorosas y sucede todo el tiempo, además. Sucede todo el tiempo y es ilegal, es decir, está por fuera. Si bien lo legal o no legal termina quedando siempre una nebulosa, pero la ONU no aprueba la ampliación de territorio. Por eso, como decías, juega fuertemente la alianza con Estados Unidos, claro. Con Estados Unidos y con sus aliados de la OTAN en general. Así que eso un poco para Israel. Y ahora sí, yendo a lo que es el contexto nacional, y creo que no le viene bien a Argentina que Netanyahu se enoje mucho con esto, porque lo cierto es que el gobierno de Cambiemos, en general, con ciertos representantes fuertes, sobre todo Patricia Bullrich, que además al estar al frente del... Sobre todo Patricia Bullrich, ¿no? Con grandes lazos en la Embajada de Estados Unidos y en la Embajada de Israel, ¿no? Con grandes lazos, pero además siendo que ocupa ese lugar clave, siendo la ministra de Seguridad y quien se encarga puntualmente de la compra de armas. Y no en vano, Guada, sostenida al costo que fuese por el gobierno, ¿no? A pesar de la cantidad de errores y de torpezas que comete habitualmente, ¿no? Sí, diciendo lo que se le ocurra. Y haciendo lo que se le ocurra. Sí, sin duda. Bueno, el año pasado, durante la visita de Netanyahu al país, se sellaron un par de acuerdos, sobre todo, el más importante, el que se selló en términos de seguridad, puntualmente, que es un intercambio de datos, que dicho así suena muy inofensivo, pero lo cierto es que cuando hablamos de intercambio de datos, es la información completa, es decir, le estás dando toda la base del país a una potencia extranjera, con la capacidad de controlar absolutamente todo. Oficialmente, ¿qué es lo que dice? Colaboración en lo que tiene que ver con el terrorismo, colaboración en lo que tiene que ver con la frontera. Lo cierto es que vos estás dando una radiografía del país a una potencia extranjera. Información de suma importancia para lo que es el país de Israel, porque hay que recordar que en nuestro país se produjeron 2 atentados que no están comprobados, pero los principales... los damnificados fue la AMIA, la AIA, que dependen, no sé si dependen, pero son parte del Estado de Israel, ¿no? Digamos, tienen lazos fuertísimos y un ataque directo a Israel, ¿no? Y los principales acusados son agentes iraníes. Precisamente ahí está también este intercambio de datos de seguridad, todo esto también... en el contexto de las armas bélicas que se compró a Israel, con lo que representa Argentina
con sus recursos naturales. Bueno, todo este es el entramado que hay de fondo en cuanto a este partido, que precisamente era para legitimar lo que está sucediendo allí en el contexto de los 70 años de la creación del Estado de Israel. Sí, sin duda. Quizás a modo de resumen podríamos decir, básicamente para legitimar que Jerusalén es territorio israelí, ¿no? Haciendo caso omiso de la resolución de la ONU y, bueno, sí, también del poderío israelí o un poco como diciendo, bueno, acá no pasa nada, ¿no? Parecería eso, como, bueno, si jugamos acá es porque en realidad acá está todo bien, esa lavada de cara. Y la preponderancia de Lionel Messi, yo creo que si no estaría el jugador rosarino en la selección, todo esto no se hubiera llevado a cabo. Todo lo que representa para el mundo musulmán, para el mundo judío, la figura del astro de Barcelona. Sí, yo ya había escuchado incluso que esto que decís vos, que hablabas acerca del traslado de la Embajada de Estados Unidos de Tel Aviv a Jerusalén, escuché ayer que Netanyahu le había pedido a Mauricio Macri y Mauricio Macri estaba dispuesto a hacerlo, de trasladar la Embajada Argentina a Jerusalén, ante digamos, no le pedían tanto, ¿entendés? Es tal la obsecuencia que hay de este gobierno, ¿no? A cualquier cosa que tenga que ver con Donald Trump o el Estado de Israel. Tremendo, ¿no? Digamos, porque era esto, ¿no? Te pido, me traes 2 Coca-Cola y el tipo te termina trayendo un camión lleno de caja de Coca-Cola. Me lo imagino al presidente contento, como perro con 2 colas, siendo complaciente a sus servidores, tanto Estados Unidos como Israel, ¿no? Sin cuestionarse todo lo que esto implica. Por eso precisamente se arregló este partido, porque dijeron, no, eso no se puede hacer, porque Argentina tiene aspiraciones al G20, porque tiene que mantener la forma, porque es dentro de todo un país que quiere avanzar en cuanto a sus relaciones internacionales y a pesar de que Macri lo hubiera querido, no se iba a hacer, y en este contexto es que se organizó este amistoso. Sí, bueno, recordemos que también que Cambiemos asume gana mucho apoyo popular en gran parte, si bien no es la única, pero en gran parte por todo lo ocurrido con Nisman y lo que fue ahí el rol también de las entidades judías relacionadas, insisto, con el gobierno israelí, no con una cuestión religiosa exclusivamente, en el apoyo a la campaña de Cambiemos, es decir, lazos que son fuertes y que se retroalimentan o bien se hacen favores mutuamente. Así que, bueno, ¿no? El trasfondo de algo, uno dice, uy, va a jugar la selección el sábado, che, al final no, y mirá todo lo que hay atrás. No es algo inocente, meramente deportivo. Podemos cerrar con la conclusión. Recordaba a Maradona cuando se retiró en la Bombonera que decía: la pelota no se mancha. Bueno, la pelota en este caso no se manchó de sangre y fue una decisión más que acertada. Sin duda.